Centro de la Literatura. Del 10 al 19 de mayo podrás disfrutar en la antigua aduana y el CENAC de más de 200 actividades, expositores, mesas estelares, conversatorios, homenajes, presentación de libros y actividades infantiles. Este año, San José será capital de las letras centroamericanas. Del 13 al 17 de mayo, con Centroamérica cuenta como invitado de honor. Todas las actividades son gratuitas. Feria Internacional del Libro Costa Rica 2019. ¿Se escucha? Bueno, muchísimas gracias por estar acá, sobre todo con el aguacero que está cayendo afuera, realmente significa mucho. Bienvenidos a una mesa que promete muchísimo, con tres grandes escritores. La mesa se titula En busca de una historia real. Y bueno, contamos hoy día con Shirley Campbell, a mi derecha, de Costa Rica, quien cuenta con 5 poemarios, es antropóloga y experta en cooperación internacional. Ha vivido además de su país natal en Zimbabue, impresionante, El Salvador, Honduras, Jamaica, Estados Unidos, Brasil y actualmente vive en Panamá. Ha sido actriz, maestra, consultora en derechos humanos, género, VIH y a través de recitales, periódicos y conferencias es una activista permanente de la causa afrodescendiente. Su poema Rotundamente Negra, que le da nombres a 2 de sus libros, ya es emblemático de varias organizaciones de mujeres negras y es reconocido como un himno por el movimiento de mujeres negras de la región. También contamos con Alfonso Mateo Sagasta, de España, historiador y escritor. Ha publicado hasta el momento numerosos relatos y artículos y 7 novelas, entre las que destaca la trilogía compuesta por o protagonizada por Isidoro Montemayor, Londres de tinta del 2004, El gabinete de las maravillas del 2006 y El reino de los hombres sin amor del 2014. Las 3 recibieron el premio Espartaco de novela histórica y la primera obtuvo además el Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza. Las aventuras de Montemayor giran principalmente en torno a los grandes misterios literarios del siglo XVII relacionados con el Quijote de Cervantes. Y bueno, también tenemos a Luis G. Martín, que estudió Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid y un MBA del Instituto de Empresa. Publicó los libros de relatos Los Oscuros, El alma del erizo y Todos los crímenes se cometen por amor. Su primera novela fue La dulce ira, publicada en 1995, y luego publicó La muerte de Tadzio, galardonada con el premio Ramón Gómez de la Serna, Los amores confiados, Las manos cortadas, La mujer de sombra, La misma ciudad y La vida equivocada, recientemente en el 2015, y en el 2016 publicó la autobiografía sentimental El amor del revés. Bueno, pensé que una forma posible de comenzar esta charla sería precisamente por el título, ¿verdad? El título de la mesa, como mencioné, es En busca de una historia real, lo cual de alguna manera sugiere, ¿verdad?, esa paradoja de que para construir la historia necesitamos la escritura, necesitamos la literatura. Entonces, nada, quería preguntarles a ustedes cómo lo ven eso en sus trabajos. Shirley, en tu caso, en la poesía, ¿qué te da la poesía para acercarte a lo histórico? Y en el caso de ustedes, Luis G. y Alfonso, ¿qué les da la novela o el ensayo, por así decirlo? Bueno, muy buenas tardes. Vuelvo a agradecer la oportunidad de estar aquí frente a ustedes. Es un honor para mí compartir y conocer tanta gente maravillosa. Rápidamente yo voy a decir, a mí me encanta el título de esta mesa porque tiene que ver conmigo. La historia tiene que ver conmigo en la medida en que nosotros fuimos despojados de historia. Se nos quitó la oportunidad de tener historia. Cuando fuimos arrancados violentamente de nuestra madre tierra, se nos despojó de historia. Entonces fuimos obligados a reconstruir la historia de retazos, y entre la historia inventada y entre retazos de historia por muchos años, fuimos obligados a reconstruir nuestra propia historia. Entonces, ¿qué le aporta mi obra o qué mi obra aporta a la historia? Bueno, es difícil de decir. Sin embargo, al final de cuentas, mi obra y la obra de muchos y muchas es exactamente eso, esa necesidad de reconstruir nuestra historia.
de buscar esa historia que en determinado momento nos fue arrebatada y solo recientemente está siendo reconstruida. Y de mi parte, como escritora, yo escribo poesía, pero también escribo crónica, también trato de investigar, trato de hacer un aporte a esa historia a partir de esos espacios. Y yo creo que la poesía es en el caso nuestro, por ejemplo, también ha sido, se comentó que al final nosotros necesitamos, la historia es una retroalimentación. Al final, la reconstrucción de la historia también nos toca hoy a nosotros, escribir nuestra historia a partir de nuestra experiencia, de nuestra vida, porque la historia, en el caso nuestro y en el caso de otros grupos también, no fue escrita por nosotros, y han pasado tantas cosas que solo recientemente hemos tenido la oportunidad un poquito de acercarnos un poquito a esa historia. Y la poesía, como cualquier género literario, es propicio para aportar a esa historia, y eso es un poquito lo que nos toca. Yo aporto a la historia en la medida en que soy parte de ese proceso de reconstrucción, y mi trabajo aporta una historia también, a la historia de los otros, porque al final de cuentas el trabajo es la poesía que yo hago, la poesía que hacemos nosotros es un trabajo colectivo. Y para terminar en esto voy a decir que nosotros, nuestra historia es una historia, nuestra llegada al nuevo mundo, digamos, y la historia nuestra es una historia oral, una historia que milenariamente ha sido oral, no solamente antes de ser sacados del continente africano, pero también después. Y entonces realmente la importancia de reconstruirla es fundamental, porque la oralidad también se pierde, en el paso del tiempo se pierde, y es importante reconstruirla a partir también de los trozos que vamos recogiendo en el camino. Muchísimas gracias, Shirley. Gracias a todos por acompañarnos. Yo creo que en lo que está Shirley, que acaba de exponer, estamos todos. No solo ella, sino todos estamos permanentemente reconstruyendo nuestra historia. Cada sociedad, cada comunidad reconstruye su historia en cada generación. Es un reto que tenemos y es, además, una obligación intelectual que desgraciadamente en el caso de los españoles la hemos descuidado bastante. Yo creo que a cualquier persona que se le pregunte le va a decir que la historia existe, para empezar, que es algo que está oculto, pero que investigando, gracias al trabajo sistemático y riguroso de los historiadores, vamos a ir descubriendo cada vez más. Por otra parte, nos van a decir también, y es lo que en principio se piensa, que la historia nos explica. Eso también es otro argumento fundamental, que nos explica, porque para entender cómo somos hay que conocer nuestra historia, y así seremos capaces de entender nuestra situación actual. Y por otra parte, que la historia nos enseña. Conociendo el pasado, seremos capaces de no cometer otra vez los mismos errores. Bueno, pues yo creo que la historia no existe, que no nos explica y que desde luego no nos enseña. Para mí esa es la parte, el arranque fundamental del conocimiento de la historia. Saber que no existe una verdad única y a partir de ahí ser capaces de construir el mundo que deseemos. Lo voy a dejar aquí y luego desarrollo, si quieren, pero le paso a Luis G. Uso se oye, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, también gracias. Como habrán podido ver, no soy Álvaro Enrique, que aparece allí en el panel, con lo cual he preparado menos esta mesa y le voy a pedir disculpas a mis compañeros y voy a tratar de ser, a pesar de todo, lo más lúcido que pueda. Yo, a lo largo de mi ya larga historia literaria, porque empecé a publicar con 28 años y tengo bastantes más, y he publicado muchos libros, he sufrido una evolución
que además yo creo que se corresponde en alguna medida con la evolución de la época que vivimos. Me explico. Yo he pasado de vivir en la ficción, en la absoluta invención, en buscar y crear mundos. Nunca hice ciencia ficción, aunque al principio escribí alguna novela que nunca se publicó, por fortuna, que coqueteaba un poco con el género. Pero sí esto que se llamaba, o que todavía algunos llaman literatura pura, literatura de invención, de creación, en la que los personajes, en la que las tramas, en la que todo estaba libremente creado por mi imaginación. Yo tengo la sensación, que no sé si es cierta o no, de que no soy un escritor especialmente imaginativo, igual que hay algunos escritores que se sientan en la mesa y son capaces de crear mundos absolutamente delirantes, fantásticos. Fantásticos, insisto, no quiere decir de ciencia ficción ni reales, sino vidas en las que parece que es muy fácil vivir y que son que han nacido prácticamente de la imaginación del autor. Yo nunca he tenido la sensación de que fuera así, de que me fuera fácil inventar, y en cualquier caso esta evolución de la que les hablo me ha ido llevando casi al extremo opuesto. Es decir, cada vez me interesa más como lector, pero sobre todo como escritor, la literatura de no ficción. La literatura en la que se crea, en la que se imagina. Yo no estoy del todo de acuerdo con Alfonso de que no haya, probablemente no hay una verdad con mayúscula, pero yo sí que creo que hay hechos y que hay verdades que se pueden investigar. Pero en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que dentro de esos mundos de la historia uno puede reconstruir su propio mundo, su propia verdad. Cada vez me ha interesado más acercarme a la historia con minúsculas, a veces con mayúsculas también, pero sobre todo con minúsculas. Me interesa escribir sobre mí, que es una forma de hablar de una historia concreta, de una historia real, pero también sobre historias reales de otros. Tengo un reto literario que probablemente no voy a cumplir nunca, pero que me apetecería mucho, porque es un mundo que me fascina. Hay dos mundos que me fascinan. Uno, el de la sexualidad, y otro, el de la sexualidad en el sentido literario, no en el mismo que a ustedes, que también. Y otro, el de el crimen, la violencia. Y he hecho un par de intentos fracasados de contactar con criminales, con asesinos españoles especialmente significativos para mí, para poder conversar con ellos, acercarme a ellos, hablarles y reconstruir de alguna manera su historia. Me interesa mucho meterme en la mente, en la cabeza, no solo de un asesino, sino de personas que me parece que viven en la excepcionalidad, en los márgenes. En ese sentido, yo creo que la época en la que vivimos es una época en la que la no ficción cada vez cobra más peso, ese periodismo narrativo o esa novela de no ficción, y yo no sé si, insisto, por mi evolución personal íntima o porque soy hijo de mi época, o por las dos cosas, el caso es que coincido bastante con esa evolución. Sí. ¿Se puede Claro, pelear? obviamente. Sí. Va para allá ahora la pregunta. Vale. Luis G., justo ahora cuando te escuchaba hablar, recordé una coincidencia que exactamente lo mencionabas ahora, que ocurre en el idioma español, que es que la palabra historia con H mayúscula, es decir, la historia positivista, concuerda con la palabra historia como el relato más personal, ¿verdad? Entonces creo que eso no ocurre, por ejemplo, en inglés, ¿verdad? En inglés es history y story.
pero acá es historia e historia. Entonces quería escucharlos un poco hablar de esa coincidencia y de cómo los relatos personales en cada una de sus obras concuerdan o se inscriben dentro de los relatos históricos ya más clásicos, por así llamarlo. Tal vez podríamos empezar. Yo creo que eso es un asunto que incluso aquellos escritores que se esfuerzan de alguna manera por embozarse, y yo en algún momento me esforcé por embozarme, no por ocultar nada, que también en algún momento, sino porque tenía ese prurito de que yo era incapaz de escribir sobre mi época, sobre mi mundo. Me parecía que eso no era literatura. De hecho, mi primera novela es una novela de un asesino en serie ambientada en el siglo XVII, en el siglo de oro español y alejada temporalmente. Mi segunda novela es una reconstrucción es una especie de segunda parte de La muerte en Venecia, es que le ocurre a Taccio después de esa adolescencia que conocemos a través de la novela de Thomas Mann y de la película de Visconti. Y yo tardé en encontrar la literatura mi espacio y mi lugar propios, es decir, de poder escribir sin ningún problema sobre mi mundo en España y en el final del siglo XX, principios del siglo XXI. Ahora no reniego ni de una cosa ni de otra, me interesa todo, tengo proyectos literarios que están muy ligados a mi persona, es decir, a mis vivencias o a las vivencias de aquellas personas que he conocido y que están alrededor de mí, es decir, son libros no confesionales como el penúltimo libro que publiqué, que era El amor del revés, que era una biografía sentimental estrictamente histórica, en el sentido minúsculo, pero estrictamente histórica. Y tengo otros proyectos que son alejados geográficamente o incluso alejados un poco temporalmente de mí, pero en los que en cualquier caso yo creo, y a eso iba, estoy yo, es decir, todas las obsesiones, todos los temas que a un autor le interesan, por mucho que intente disimularlo, aparecen ahí. Y yo creo que eso es maravilloso, porque eso lo que demuestra es que un autor es autor de verdad, bueno o malo, es que escriba mejor o peor, que tenga más o menos talento. Pero yo siempre recuerdo esa frase que decía Sábato en la carta a un joven escritor, que es céntrate únicamente en tu obsesión. Te dirán que eres obsesivo. Bueno, pues cuando acabes con tu obsesión, sigue con tu obsesión. Y cuando acabes otra vez con tu obsesión, sigue con tu obsesión. Yo creo que los temas... Yo escribí una novela medio histórica sobre el Chile de Allende, sin que yo tuviera ningún vínculo con ese mundo, ni con el país, ni con nada. Y de repente, en el proceso de escritura, pues aparecieron todos mis fantasmas, todo mi mundo, apareció la sexualidad, aparecieron determinadas cuestiones sentimentales que estaban en el resto de mi literatura, los problemas de identidad. Yo creo que está bien, que está bien, que no es que esté bien, es que es el punto de partida. Si eso no está, lo que estamos haciendo no es literatura interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo, es que es así, tiene que ser así para que sea literatura, pero es inevitable. Cualquier autor, en cuanto se pone delante de un papel, está él mismo, aparece, por mucho que intentes ocultarte, estás. Aunque estés escribiendo un tema histórico, o en el siglo XVII, cuando sea, da igual, estás, pero estás, y ahí viene la diferencia, en las historias de ficción y está en los ensayos. Es decir, cuando uno está leyendo un ensayo que se supone que es histórico, de un periodo determinado, da igual, también está el autor detrás. Y eso hay que tenerlo en cuenta. La ficción está en todos los tratados de historia. Son ficción. Porque en cuanto tú tratas un personaje, tratas una situación, la estás ficcionando. Para empezar, en cuanto la estás fragmentando,
la estás ficcionando, porque la historia es un continuo, la historia no son periodos, si lo contamos en periodos y con claridad, es por lo que contamos, no como se dice normalmente con perspectiva histórica, que parece que los historiadores tienen una visión del mundo muy clara, no, es que lo cortan donde quieren, a su interés y a su libre albedrío. Es decir, no somos conscientes de la importancia que tiene la historia como generadora de comunidad, y lo acaba de decir Shirley hace un momento. Es fundamental para todas las comunidades. La cuestión es que esa necesidad hay que reinventarla, cada generación se la tiene que reinventar. Creemos que tenemos una historia, creemos que sabemos cuál ha sido nuestra historia y nuestro pasado, pero es algo que hemos aprendido. En realidad, nuestro conocimiento de nuestra realidad social se parece mucho más a Matrix de lo que creemos. Nacemos, nos enchufan una serie de conocimientos para que tengamos una percepción del mundo que nos rodea y a partir de ahí construimos nuestra historia. Yo he escrito muchos libros de novelas históricas. No me gusta decir novelas históricas. No me gusta porque es un género denostado, despreciado. Y además ni siquiera entra nunca, rara vez se ve una reseña de una novela histórica en un periódico, rara vez, porque en principio no interesa, porque se supone que los novelistas históricos además tienen una obligación añadida, que es educar a la gente. Se supone que cuando escribes una novela histórica lo que tienes que hacer es educar y no mentir, que es lo fundamental. Dice, no, tú no puedes tergiversar la historia. Si escribes una novela histórica tiene que ser precisa, bien documentada. Pero bueno, lo que decía Luis que hace un momentito, esos pequeños detalles que cuidas tanto al montar una historia. Efectivamente, cualquier novelista que vaya a escribir sobre otra época se documenta muchísimo, por supuesto, igual que un historiador, se documenta mucho. Porque las pequeñas mentiras son las que hacen creíbles las grandes mentiras. Las pequeñas verdades, mejor dicho, esas verdades exactas son las que hacen creíbles las grandes mentiras. La historia es una masa dúctil. En realidad hay que distinguir claramente el pasado de la historia. El pasado existe, por supuesto, que eso sí. Los pasados son datos, pero los datos no dicen nada, los datos son documentos muertos. La historia es una correlación de esos datos, un establecimiento de causas y efectos que te explican una situación. Eso es a lo que llamamos historia, y eso, por supuesto, depende de la persona que nos lo va a narrar. Con los mismos datos se pueden decir cosas absolutamente distintas. Antes Berna, por ejemplo, nos estaba explicando en la presentación, bueno, en la charla de ayer, nos hablaba del cainismo español tradicional, ¿no? De cómo los españoles periódicamente somos un pueblo que nos matamos entre nosotros. Eso lo llevamos impreso en nuestro ADN, pero es mentira. O sea, no es que sea mentira, es que no miramos cuál ha sido la historia de Francia, de Italia, de Alemania, de Inglaterra, esos países tan ejemplarizantes que vemos, ¿no? Ya no me meto en América Latina porque lo conocemos todas las situaciones. Dices, hombre, hay tantas guerras civiles en Inglaterra como en España, si no más, y con la misma crueldad. Lo que pasa es que no hablamos de ellos, es otra cosa. Porque nuestra percepción es muy limitada, porque hemos nacido y nos han puesto ese marchamo. Nuestras guerras, lo normal es que la gente se mata entre sí, eso sí, hasta ahí podemos llegar. Y lo normal es que además se mata con más saña al vecino que al lejano. Eso también es verdad. Eso vale, pero vale igual en Francia, no solo en España. Entonces eso lastra una comunidad, esas definiciones la va lastrando. Y te deja la imposibilidad de generar un mundo nuevo. Creo que la historia es una herramienta fundamental. El novelista que aborda un periodo histórico no tiene ninguna obligación de enseñar. Yo he escrito muchas novelas ambientadas en épocas diferentes. Por supuesto, lo que prima son los personajes, son los sentimientos, la vida que tengan esos personajes. Porque si me dicen, bueno, yo he puesto en pie personajes como Lope de Vega, Quevedo, Cervantes, a Gonzalo Guerrero, que además murió aquí en Honduras luchando contra los españoles. Bueno, ¿esos personajes son históricos? Sí,
O sea, hubo en el siglo XVII un señor que se llamó Lope de Vega. El Lope de Vega que yo escribo es mío, no es Lope de Vega. Es decir, yo he hecho una recreación, he hecho una reinvención de esos personajes. Todo eso forma parte de un imaginario mío y yo lo vierto como me da la gana. Es decir, no hay por qué exigir a un novelista, porque lo que hay que hacer es educar a la población de que la historia es algo que hacemos entre todos. Bueno, yo digo que no se puede hablar de la historia, porque la historia son muchas historias. Y bueno, es muy importante lo que dicen desde el punto de vista de los novelistas. Yo como poeta no me tengo que poner a hurgar en la historia y no se me exige cuando yo escribo que sea verídica con la historia. Yo lo que me dedico a hacer es a pelearme con la historia. ¿Por qué? Porque la historia me ignoró. Porque la historia oficial nos ha ignorado. A nosotros y a otros grupos, absolutamente, la historia se construye todos los días. Pero qué difícil vivir sin historia. Qué difícil crecer sin que tu historia tenga un papel en la escuela. Qué difícil crecer sin que tu historia tenga un papel protagónico en la escuela, desde el primer grado de la escuela hasta el último año de la universidad. Qué difícil. Entonces yo como poeta, al final de cuentas, yo en particular, y estoy hablando de mi trabajo específicamente, porque yo he asumido el tema del activismo como mi bandera, y el tema de recuperación de nuestra historia como mi bandera. Entonces, la historia que se cuenta, en la historia que se cuenta, no está incluida mi historia. La historia argentina no cuenta, por ejemplo, cómo fueron exterminados los africanos, por ejemplo, por poner solo un ejemplo. La historia oficial de Costa Rica no cuenta que los negros de Costa Rica no somos de Limón, que los negros de Costa Rica, que hubo hace 300 años, hubo negros en toda Costa Rica, y que entonces que nuestra historia está constituida por los aportes permanentes de esa población africana que también construyó este país. Eso no existe en la historia de Costa Rica. Yo crecí pensando que los negros de Costa Rica veníamos de Limón y que los negros de Costa Rica teníamos apellidos éramos quienes teníamos apellidos y nombres en inglés, porque en la escuela nunca se me dijo nada. Entonces, al final de cuentas, digo todo esto para decir que infelizmente o felizmente, yo no tengo que ser veraz con la historia, ni se me exige eso. Tampoco ustedes, la verdad, es una recreación de la historia. Sin embargo, yo puedo hacer lo que me da la gana. Yo puedo decir lo que me da la gana. Y tengo la responsabilidad histórica de reconstruir nuestra propia historia. Y además, cuando mencionamos la historia con H mayúscula y con H minúscula, yo soy ficción. Nosotros somos siempre, somos un colectivo. Yo hablo en colectivo, yo siempre hablo en colectivo, porque yo soy la voz de quienes no tienen voz, de quienes no pueden. El oficio literario también conlleva una gran responsabilidad, sobre todo cuando uno la asume. La responsabilidad mía es que en América Latina la historia está por reescribirse, la historia de los afrodescendientes, y está por reescribirse desde nuestra propia perspectiva, desde la perspectiva de los excluidos. Y entonces yo, a través de la poesía, pues alguien puede pensar que no estoy aportando a la historia. Estoy aportando a eso, a que se cuestione la historia oficial, porque no hay una.
Hay historias y la mía tiene que ser puesta en la mesa de discusión y todavía está por reescribirse, tiene que ser discutida. Y eso es la responsabilidad mía, como parte de un colectivo, plantear la historia, plantear que la historia oficial tiene que ser cuestionada y que la historia de todos y de todas tiene que ser colocada en la mesa para ser, porque es parte, porque no es una historia, son muchas historias y que además se están construyendo todos los días, pero definitivamente que hay, eso es importante. Es difícil hablarlo como poeta, la verdad, lo hablo como investigadora, lo hablo como activista. El tema de la historia es un tema que nos atañe directamente a todos, o el tema de las historias es un tema que nos atañe directamente a todos y a todas, en la medida en que la historia se escribe todos los días, que hay una historia que ha sido invisibilizada y que y es una historia que tiene que ser discutida y tiene que ser investigada y es una historia que se está construyendo todos los días. A mí me parece maravilloso porque yo creo que la historia la escriben los poetas. O sea, la historia de verdad la escriben los poetas y no crean que es una butad, vamos, lo que queda, en realidad, la historia está al servicio del pueblo, la historia es una herramienta del pueblo y la historia que permanece es la que escriben los buenos poetas. Homero era un poeta y la guerra de Troya es algo que ha dejado una huella indeleble en toda una cultura, una civilización. Y es mentira, es un poema. Ni siquiera sabemos muy bien dónde está Troya. Desde luego, toda la historia de Schliemann es una ficción maravillosa, pero todo falso. Es una invención. A partir de ahí, dice, bueno, ¿cómo es posible que todavía sigamos hablando de Aquiles, sigamos hablando de Ajax, Telamón? Es un mundo que ha permanecido y que permanece en nuestros corazones. Pero no solo los poetas, sino los cineastas son muy importantes. Me estabas hablando de la esclavitud. Hay un hecho que es el Álamo, que es alucinante, que es la defensa de la libertad, ¿no? Donde se supone que se encierran los grandes tejanos para luchar contra el imperio mexicano infame y traidor. Pero en realidad el Álamo es un monumento a la esclavitud. Se encierra en el Álamo para perpetuar la esclavitud. El libertador, en realidad, era Santana, que era el que intentaba mantener una constitución que liberaba a los hombres. Sin embargo, en el Álamo lo que hacen es decir, no, nos queremos separar de este mundo, queremos unirnos a Estados Unidos porque ahí la esclavitud es legal, es legítima. Y sin embargo, ahora mismo el Álamo es un monumento a la democracia. Es uno de los grandes monumentos de Estados Unidos, cuando en realidad es un monumento a la esclavitud. Entonces, hombre, todo eso, ¿a quién se debe? Pues entre otras cosas a John Wayne. O sea, dice, bueno, es que la historia, creemos que es broma, pero la hacen pequeños datos, pequeñas señales que calan en el corazón de las personas y ahí permanece. Y es muy difícil quitarlo. De hecho, el campamento español en Afganistán, que se supone que va bajo esa misma premisa de liberador, ¿no? de la opresión, se llamaba el Álamo. Dice, bueno, verdaderamente qué mala fortuna, ¿no? Qué mala fortuna. Siendo además un país en el que metido en toda la trata de esclavos durante todo el siglo XIX, y es el penúltimo país del mundo en abolir la esclavitud. En 1886, que se dice pronto, que es ayer, vamos. Sí, justo recuerdo unos versos muy bellos que Shirley escribió en un poema que se titula Justo Nuestra Historia, y en unos versos dice, ella, o sea que la historia, ella nos llegó en lenguajes desconocidos, fragmentada, nos llegó interpretada por sus enemigos. O sea que precisamente esta historia de quién nos ha contado la historia, quién nos ha delegado la historia oficial y cómo podemos hacer relatos alternativos que políticamente empoderen a aquellos que han sido excluidos, por así decirlo. No, yo quería, como él ha amenazado al principio, quería pegarme un poco con Alfonso y quería intentar ponerle en un aprieto, aunque sé que no lo voy a conseguir porque es imposible ponerle en un aprieto. Tal como lo has dicho, a lo mejor no es del todo discutible, pero
Yo quería que tú nos explicaras, es algo que a mí me interesa y me apasiona a veces, todo lo que tiene que ver el pacto, el famoso pacto del autor con el lector. Entonces, ¿cuáles son las fronteras en las que tu Lope de Vega puede desprenderse del Lope de Vega real, y cuáles son las fronteras en las que no, en las que tú te ves obligado, a diferencia de un personaje absolutamente inventado en el que realmente tú eres completamente libre, tú te ves obligado a mantener con los datos, con los documentos, con la historia con mayúsculas, una cierta fidelidad. Porque al final, cuando yo te leo, yo que soy crédulo, si se establece ese pacto, voy a creer que todo lo que tú me estés contando dentro de lo que evidentemente sea constatable, no que tenga que ver con sentimientos, pensamientos y otro tipo de expresiones novelísticas en las que evidentemente yo sé que quien está detrás eres tú. ¿Cuáles son los límites? Para mí, los límites los datos son reales siempre. Es decir, yo no falseo los datos. Los datos me refiero, por ejemplo, a boda, defunciones, nacimiento, fechas de ediciones de libros, relaciones, conocía o no conocía a algunos personajes, en qué grado, en fin, pero son cosas elementales. Eso no es interesante. Claro, lo interesante es cómo él ve a otros personajes. Eso es lo que puede ser interesante, y eso no es real. Eso es lo que yo intuyo, yo deduzco que él siente hacia otros personajes. Para mí el ejemplo más claro es una boda, por ejemplo, no hablando ya de Lope, sino en general, nosotros, una pareja. Una pareja se casa, vive un tiempo juntos y se divorcian. ¿Qué resto documental deja de eso? Pues tenemos el certificado de matrimonio, las fotos de la boda, los billetes del viaje de novios, fotos probablemente, certificado de nacimiento de su primer hijo, una foto del feto a lo mejor, el nombre del médico, unos análisis de sangre. Testimonios de bronca de los amigos. Bueno, sí. Y a raíz de todo eso, el historiador lo que va a decir es por qué se han divorciado. ¿Quién ha fallado al otro? ¿En qué momento le ha fallado? ¿Qué fue el detonante para que ese matrimonio fracasara? Eso es lo que hace el historiador. El historiador te va a decir, bueno, hay esta serie de datos y con esta serie de datos yo establezco una causa y efecto que ha llevado a esta conclusión. Cuando tú investigas cualquier tema, te das cuenta de la enorme cantidad de huecos que hay. La historia está llena de agujeros. Shirley lo decía, toda la trata de esclavos es un agujero negro inmenso. Solamente hay documentación de los blancos, de los tratantes, de los detenidos, de las testigos, pero todo eso hay que construirlo. Y eso hay que construirlo emocionalmente, porque eso es una novela. Y emocionalmente porque eso es un ensayo, porque si no el ensayo, un apéndice de datos, que es en realidad lo que sería el pasado, no tiene sentido. Yo a un historiador, yo le pido que me razone un periodo, que me diga por qué se declaró una guerra, de quién fue la idea, quién estaba reunido, quién estaba en esa reunión, cómo. Todo eso es lo que el historiador nos va a decir y es imposible que lo sepa. Lo tiene que imaginar, lo tiene que crear y a partir de ese momento lo está creando. Y dice, no, es que hay testigos que dijeron. Digo, bueno, los testigos vamos a ponerlos también entre comillas,
O, entre paréntesis, ¿qué es un testigo? Un testigo es alguien que declara lo que él cree que es cierto o lo que a él le ha parecido. ¿Qué valor tienen los testigos en un juicio? El valor testifical también está... el ADN puede que no tenga respuesta, el valor testifical está más que en duda. Entonces, el ser testigo de un hecho, Heródoto, por ejemplo, es un señor que escribe las guerras púnicas, que nos habla de los 300, por ejemplo, ¿no? ¿Fueron reales los famosos 300 espartanos que lucharon contra las hordas? Pues no lo sabemos, porque solamente hay un testimonio de ese acto. Si nosotros pensáramos que conocemos a la Primera Guerra Mundial porque tenemos el testimonio de un cabo belga en la trinchera de no sé dónde, pues no me lo creo, o sea, es insuficiente, no vale. Sin embargo, esto sí. ¿Por qué? Pues porque no hay más datos, ¿no? Entonces decidimos creérnoslo. Y nadie lo pone ni en duda. Hay 300 espartanos que soportaron la defensa y el paso de las Termópilas. Es más, hay películas que además son utilizadas actualmente, porque eso es algo muy, muy bonito, los discursos de los europeos, 300 europeos, defendiéndose contra las hordas persas, que al final al cabo, el imperio persa viene a ser Irán, que estamos en las mismas. Si os dais cuenta, iconográficamente, los persas, que son una especie de orcos, que vienen a asaltar Europa, que es guapa, porque guapos son, guapísimos, con unas capas rojas impresionantes, y que estos tíos son los que van a defender al mundo. Con lo cual, dices, hombre, ahora mismo nos seguimos tragando la misma publicidad y la misma demagogia de la defensa de Europa frente a la bestia asiática, ¿no? No es casualidad. En realidad, todo es una reinterpretación. La historia es una reinterpretación permanente, pero sobre todo, antes al principio he dicho que la historia no se cuenta mirando el pasado, porque el pasado puede decirnos lo que queramos que nos diga. Con suficiente sutileza nos lo puede decir. La historia se construye mirando al futuro, es decir, que eso es lo importante. Y cualquier sociedad, para construir su historia, tiene que ver qué desea, que es lo que nos estaba diciendo Shirley. Porque ellas quieren estar presentes en la historia, y es que es así. Y ese deseo es el que te va a hacer narrar el pasado de cualquier comunidad, porque es lo importante es cuál es el deseo de futuro. El pasado, con más o menos datos, dice, no, es que ahora mismo, el presente, hay tantos datos que es imposible variar la historia. Bueno, pues una pregunta nada más, por ejemplo. ¿Qué fue más importante en la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial? Fíjate si hay datos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Los 20 millones de muertos rusos o el impresionante potencial militar de Estados Unidos? Pues no lo sé. ¿Qué es más importante? Para los rusos, sus 20 millones de muertos, sin duda. Entonces, a partir de ahí, bueno, luego llega Bibor, que dice, no, es que la Segunda Guerra Mundial se perdió desde el momento en que Rusia ganó una batalla en el río, no me acuerdo cómo se llamaba, a Japón, en la guerra anterior. Dices, bueno, pues a lo mejor, porque claro, cuando hablamos de causas y efectos, esto es como el efecto mariposa, ¿no? Dice, no, es que al final la Segunda Guerra Mundial se perdió porque el emperador de Japón tosió el 7 de marzo. Dices, hombre, efectivamente tienes que armar algo, por lo importante de la historia es la coherencia. Con los mismos datos se pueden contar distintas versiones. Lo importante es ser siempre coherente. Ya, si no le han leído, ya ven que es un gran novelista. Le preguntas por Lope de Vega y acaba contando la Segunda Guerra Mundial. Bueno, queríamos ahora abrirlo a preguntas, si hay. ¿Sí? Sí, gracias. Quería preguntarte a vos, Carlos, siendo vos una persona que nació en Costa Rica, vivió en Puerto Rico, Estados Unidos y ahora en Inglaterra, ¿qué diferencias ves, digamos, en la manera en que abordamos esa historia los latinoamericanos y los europeos
y específicamente en el caso de aquellos que, como mencionaba Shirley, hemos sido relegados en la historia. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre en la forma en que abordamos esa historia, los negros, los mestizos, los mulatos latinoamericanos, o los negros en Inglaterra donde estás vos, o los asiáticos, o aquellos que no han tenido la oportunidad de escribir el canon que nos rige, digamos? Sí, bueno, yo creo que en el caso latinoamericano particularmente estaría ese legado colonial del que hablábamos, ¿verdad? Entonces siempre creo que en la construcción de la historia viene una especie de trauma colonial que sigue regresando. En el caso de Puerto Rico es distinto al caso de Costa Rica, que en el caso de Costa Rica, igual que la mayor parte de los países latinoamericanos, durante el siglo XIX por lo menos hubo un proceso de independencia, ¿verdad? En el caso puertorriqueño pasamos de ser colonia a ser colonia, ¿verdad? En ese momento en 1898, en donde Puerto Rico parece que finalmente va a ser autónomo, Cuba logra llegar a la autonomía, pero Puerto Rico simplemente pasa de ser colonia española a ser colonia estadounidense, ¿verdad? Y entonces ese trauma de una nación o una patria sin nación creo que queda muy presente en la construcción histórica de la literatura nacional puertorriqueña, que es una literatura nacional sin nación, ¿verdad? En el caso costarricense creo que pasaría más por el asunto colonial, por el asunto de ese legado, que no significa que no hubo intervención estadounidense, por ejemplo. Habría que pensar también cómo la compañía bananera, ese tipo de cosas, impone cierto tipo de concepción histórica que nosotros heredamos y que nos toca narrar, por así decirlo. Y yo quiero agregar a eso que al final, por supuesto que hay un continuum un poco en la historia en América Latina en términos de cómo se construye esta historia. Porque es una historia impuesta también, es una historia impuesta desde el colonialismo. Y entonces nosotros vemos la historia a partir de esas imposiciones coloniales. Y entonces, en la misma sociedad costarricense hay diversas historias. La historia, hay quienes se sienten que son quienes cuentan esa historia. Y estamos los otros, los que somos contados o no contados, porque la historia tiene eso. La historia está lo que se cuenta y lo que no se cuenta. Y todo eso es determinante para la construcción de las identidades de los diferentes colectivos dentro de las sociedades. Y hay un continuo en América Latina en ese sentido. No solamente en América Latina, sino eso sucede en Europa también, porque también en Europa, en los diferentes países, pues también hay un continuo a la hora de contar la historia de los colonizadores y las mentes colonizadas. Y así contamos la historia. Las mentes colonizadas, entre las cuales incluyo yo, mi mente es una mente colonizada, pero mi mente colonizada es una mente colonizada diferente que los autollamados blancos en Costa Rica. Porque la mente colonizada de los blancos está por encima de la mente colonizada de los excluidos, por ejemplo, de los negros o de los indígenas o de los grupos. No podemos poner todo, y eso es muy importante, no podemos poner a todo el mundo en una sola mesa y decir los latinoamericanos. Ojalá eso pudiera ser así, significaría que todos somos igualiticos, pero sabemos que eso no es verdad. También en América Latina y en nuestros contextos hay diferentes realidades, y esas realidades nosotros las vivimos en carne propia. Y cuando dicen todos somos mestizos, eso es una mentira en el sentido de que no es una mentira, es una realidad. Yo también soy mestiza, pero hay unos más mestizos que otros, o el mestizaje invisibiliza las diferencias. Entonces hay que reconocer que el mestizaje es una realidad. Yo soy mestiza, tan mestiza como la mayoría de quienes estamos aquí, pero yo soy una mujer negra que está tratando de reivindicar esa parte del mestizaje que se ha negado históricamente. Entonces yo creo que al final, lo digo porque también he vivido en diversos países, en América Latina, en el Caribe, y sé que la historia, el trillado término de la historia la cuentan los vencedores, es trillado, no es que la cuentan, la escribieron. Y infelizmente, a pesar de que hay historias que se construyen todos los días, al final de cuentas, esa historia que los vencedores escribieron es la que nos enseñan en la escuela.
Y entonces no tenemos cómo escapar de eso. Me la cuentan a mí, así como se la cuentan a una persona que se considera blanca. Entonces, en la mente de esta persona hay una idea acerca de mí. Y en la mente mía se hace una idea acerca de la otra persona. En fin, estamos con tiempo, fuera del tiempo ya, pero al final yo creo que es muy importante decir que la historia se escribe todos los días, pero está por escribirse, la estamos reescribiendo, y la poesía, me encantó lo que dijeron aquí, que los poetas somos los quienes escribimos la historia. Yo espero que la mía, la historia que yo estoy contando hoy, valga dentro de 100 años, dentro de 200 años. Una pregunta nada más, para Shirley, no es para Shirley. ¿Hay conexión entre el movimiento que tú dices negro, digo, con Estados Unidos? Bueno, el movimiento afroestadounidense, los afroamericanos, tienen, yo siempre critico, así muy rápidamente para contestar, yo sé que ya estamos, pero el movimiento afroamericano tiene una característica que tiene que ver con la idiosincrasia estadounidense. Un poquito esa historia, esa mentalidad como imperialista. Sin embargo, a pesar de eso, en los últimos tiempos, en los últimos años, así como ha crecido el movimiento negro en América Latina, también han crecido los vínculos con el movimiento afroamericano. Sin embargo, el movimiento afroamericano nos lleva a nosotros años luz de ventaja. Los derechos civiles marcaron una historia totalmente diferente para los afroamericanos que para los afro-latinoamericanos. Sin embargo, hay y se están construyendo conexiones. Pero existe, él me preguntaba hace un rato, existe un movimiento afro-latinoamericano. Hoy sabemos que en todos y cada uno de los países de América Latina hay población afrodescendiente. Y hoy lo sabemos y estamos conectados. Y no solo eso, hay un movimiento de lucha afrodescendiente en todos y cada uno de los países de América Latina. Bueno, muchísimas gracias a los tres panelistas, un gran aplauso para ellos y gracias a ustedes por venir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dentro de pocos minutos estaremos empezando una siguiente mesa estelar para que, si gustan acompañarnos, permanezcan en sus asientos.